Bienvenidos jóvenes, ya me conocen un poco, soy su nuevo maestro de álgebra. Mi nombre es Felipe Alonso Alor Núñez. Les voy a dar este curso de álgebra y empecemos con esta clase introductoria. El álgebra básicamente se trata de pasar de un lenguaje aritmético, que significa de pasar de los números y sus operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, a pasar a un lenguaje más generalizado, que es el que llamamos algebraico, que usa letras, símbolos para representar números. Ahorita vamos a ver más a fondo de qué se trata todo esto. Empecemos por definir lo que es la aritmética. Básicamente, la definición más simple de aritmética dice que es la parte de las matemáticas que estudia los números y las operaciones que se hacen con ellos. Eso es, básicamente eso es. Álgebra decimos que es la parte de las matemáticas que se trata de la cantidad en general, representándola por medio de letras u otros signos, que pueden ser signos del abecedario griego, pueden ser letras del abecedario latino. En el álgebra buscamos generalizar las operaciones aritméticas. Básicamente de eso se trata, de generalizar las operaciones aritméticas. Por ejemplo, yo en aritmética, que recordemos que pueden ser, la aritmética no son más que las operaciones, distintas operaciones que podemos realizar, como las sumas o las multiplicaciones o las divisiones. Las potencias, las raíces también podrían ser incluidas. Y decimos que el álgebra es usar letras o símbolos para generalizar las operaciones aritméticas. Por ejemplo, si nosotros en aritmética queremos representar la suma de dos números, tenemos literalmente infinitas formas de hacerlo. Podemos hacer infinitas, simplemente porque hay números infinitos. Podemos representarlos de muchas maneras distintas. En el álgebra, el poder de la álgebra radica en que solo ocupo dos letras para representar la suma de dos números, por ejemplo, a más b. Por supuesto, lo podría escribir de otra forma, podría escribir z más y o k más n, pero en esencia son iguales, es la suma de dos números que yo no conozco, desconocidos. Entonces, estas tres operaciones son homólogas. En esencia, el álgebra se trata en su más pura esencia, el álgebra se trata de encontrar números, básicamente. Por ejemplo, aquí vemos un caso, un pequeño acertijo. Son como acertijos, son como encontrar esa pieza que falta. Aquí vemos un cuadrado más 2 igual a 10. Es bastante obvio que el acertijo se trata de qué número puedo colocar dentro de este cuadrado para que se cumpla esta operación matemática. Que evidentemente, mientras sepamos cómo sumar y restar, podemos intuir que es un 8. 8 más 2, 10. Y esto básicamente resolvimos una ecuación, de las más básicas que resolvimos una ecuación. Porque este cuadrado yo lo pude haber representado como x más 2 igual a 10. Y yo sé que para que esta ecuación se cumpla, x tiene que ser igual a 8. Eso es el álgebra, solo que en lugar de usar figuras, usamos letras. ¿Por qué preferimos usar letras o símbolos a figuras como el cuadrado? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una ecuación con más incógnitas, como es el caso este? Tendríamos que sacar otras figuras, porque no podemos usar siempre el cuadrado. Tendríamos que usar triángulos, círculos o trapecios o cualquier cosa. Sería más complejo, sería más fácil simplemente usar x más y más z igual a 3. O usar a más b más c igual a 3. Lo mismo. Aquí veamos algunas situaciones en la vida cotidiana donde nos puede ser útil el álgebra. Por ejemplo, tenemos José y Carlos tienen 14 chocolates entre los dos, pero José tiene 4 chocolates más. ¿Cómo planteamos esto de manera algebraica? Básicamente, la suma de los chocolates de José y Carlos son 14. Entonces vamos a representar con J los chocolates de José y con una C los chocolates de Carlos. Y juntos son igual a 14. Podemos decir también que por ejemplo, nos da otra condición. El problema nos dice que José tiene 4 chocolates más. Entonces, yo podría representar los chocolates de José como los chocolates de Carlos más 4. Y este valor de J es igual a C más 4. Yo lo podría meter en esta ecuación. Y quedaría C más 4 más C igual a 14.
Por lo pronto, hasta aquí lo vamos a dejar, porque todavía no vamos a ver cómo resolver ecuaciones. Pero esto es el lenguaje algebraico. Básicamente yo, en estos dos renglones, con estas dos letras y dos números, simplifiqué toda esta oración que tiene como 20 palabras. Lo simplifiqué en dos líneas. Otro ejemplo. Ramón gastó 30 pesos en camiones y le quedaron 10 pesos. ¿Cuánto tenía originalmente? Esta es más sencilla, inclusive tenemos que Ramón le quedan 10 pesos, pero yo sé que él tenía una cantidad de X que no conozco. Gastó 30 pesos y le quedaron 10 pesos. ¿Qué número tengo que encontrar? ¿Qué número hace que se cumpla esta ecuación? Si yo pongo, no sé, 35, ¿se cumplirá la ecuación? Por supuesto que no. Ya daría 35 menos 30, 5. 5 es diferente de 10. Entonces no. Evidentemente, el valor de X que corresponde es igual a 10. Igual a 40, perdón. Porque 40 menos 30 es igual a 10 y la ecuación se cumple. Veamos algunos temas importantes. ¿Qué es una expresión algebraica? Vamos a llamar a una expresión algebraica como un conjunto de números y símbolos ligados entre sí por los signos de las operaciones del álgebra y que no contienen más funciones que aquellas que puedan calcularse con las operaciones del álgebra. Suma, multiplicación y sus inversas. Esa es la definición de cajón. Veamos algunos ejemplos de expresiones algebraicas. Aquí vemos, por ejemplo, una expresión algebraica que me dice que x más 4x más por 2 al cuadrado menos 3 sobre x. Todo esto son varias expresiones, varios términos algebraicos que van a tener diferentes nombres. Por ejemplo, a las letras, que serían x, 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 les vamos a llamar variable, a veces le vamos a llamar incógnita o les vamos a llamar factor literal. Estos los números que multiplican a las variables o a las incógnitas les vamos a llamar coeficientes. Los números estos arriba, chiquitos de arriba, se llaman exponentes. Pues ustedes saben que son paréntesis que sirven para separar operaciones. Básicamente eso es. Seguimos con más ejemplos. En este caso, otra vez, los números que acompañan a la variable o parte literal se llaman coeficientes. Este término decimos que es de grado 1. Aquí vemos también que lo podemos separar en varios términos. Por ejemplo, 3x es un término, 2 es otro término. En el ejemplo de arriba también podríamos hacer lo mismo. Por ejemplo, esta x es un término. Todo esto es otro término. Y este menos 3 sobre x es otro término. Son 3 términos en total. Más ejemplos. Recuerden que los signos también forman parte de las expresiones. Coeficiente es el número que acompaña a la variable o factor literal y el exponente es el número que se encuentra arriba. Si todas las expresiones, todos los números tienen exponentes, solo que algunos no se escriben. Por ejemplo, este 5 tiene exponente, pero es un exponente 1. Entonces se sobreentiende y no se escribe, porque 5 a la 1 es igual a 5. Pero 5 al cuadrado, pues sabemos que es igual a 5 por 5. Notas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que identificar las variables incógnitas o factor literal también se puede llamar, que no se usa más que al principio de cuando aprendemos álgebra y ya después se va usando las primeras incógnitas y sus variables. Básicamente esto puede ser cualquier cosa, que sea cualquier letra X, Y, Z, A, B, C. Inclusive pueden ser cosas del abecedario griego como beta, alfa, gamma,
teta, todos los símbolos del abecedario griego. Las constantes. Las constantes son números, son números comunes que no cambian, invariables. Se usan, por ejemplo, en una expresión de arriba, voy a escribir una expresión nueva. Si escribo la expresión 3x a la cuadrada más 3, repasando lo que hemos aprendido, sabemos que x es la variable incógnita o factor literal, 3 es el coeficiente. Este 3 y este 3 sería la constante. Se llama constante porque es inmutable, siempre va a ser un 3, no importa qué valor tenga x o qué valor tenga cualquier otra variable o incógnita, este 3 siempre va a ser un 3. Los coeficientes, otra vez como les había dicho, los coeficientes son los números que acompañan a las variables. Otros términos importantes, monomios, binomios y trinomios. Llamamos monomio a una expresión de un solo término. Por ejemplo, 3x cuadrada es un monomio. 3x y z es un monomio también. Otra cosa, por ejemplo, 3x sobre 2y podría ser un monomio también. Un monomio entre otro monomio, más bien. Pero la expresión, por ejemplo, 3x cuadrada menos y cuadrada. Un término, dos términos. No es un monomio. Permítanme explicarles otra vez. Monomios viene de... Mono viene del prefijo griego. Significa uno. Entonces, cuando estamos hablando de monomios, escríbanlo en su libreta. Nos estamos refiriendo a términos a un término, a expresiones algebraicas de un término. Monomios, uno, quiere decir uno. Vamos a referir a estas expresiones de un término. Estas son dos expresiones, por lo tanto no es un monomio. De igual forma, pi significa 2. Entonces, binomios son expresiones algebraicas de dos términos. Por ejemplo, 3x cuadrada es un binomio. No. 2xy es un binomio. No. 3x cuadrada menos y cuadrada sí es un binomio. Recuerden, para que sea un binomio tiene que haber algún signo separando las dos expresiones matemáticas. En este caso fue un menos, también puede ser x más y. Este es un binomio también. Aunque hay veces que las expresiones algebraicas se pueden simplificar y te queda como un binomio, o te queda como una expresión más simple. Trinomios, seguimos la misma lógica. Puede ser algo tan básico como a más b más c. Eso es un trinomio. Puede ser algo también como x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Es un trinomio. Y polinomios, pues, bueno, continuando con los prefijos griegos, mono significa 1, bi significa 2, tri significa 3, poli significa muchos. Entonces son expresiones algebraicas con muchos términos, más de 3 básicamente. Puede ser algo tan simple como a más b más c más d, o puede ser 3x y z más 3x más 4k más n. Son muchas letras, pero es básicamente una expresión algebraica. Otro concepto que resulta importante en el álgebra es el grado del monomio o el grado de la expresión algebraica. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, voy a usar una expresión como ejemplo, decimos 3x cuadrada y z. Esta expresión tiene un grado relativo de x. Con respecto de x es de grado 2. Con respecto de y es de grado 1. Con respecto de z es de grado 1 también.
Como se ya dan cuenta, el grado relativo se refiere al exponente mayor, que en este caso es 2. Entonces, si nos preguntan el grado relativo de una expresión matemática, lo más prudente será encontrar el exponente mayor. Pero si nos preguntan el grado absoluto de una expresión matemática, entonces tenemos que sumar los exponentes. En este caso, 3x cuadrada y z, tendremos que sumar estos exponentes que son este de grado 2, 1 y 1, me daría 4. Ese es el grado absoluto de la expresión matemática. Otra, si tuviéramos una expresión como 3x cuadrada más x más 2, decimos que toda esta expresión es de grado 2. Porque este término es el de grado mayor. Decimos que el grado de la expresión algebraica es el grado del exponente mayor dentro de la expresión algebraica, que en este caso es 2. Esta x es de grado 1 y este 2 lo llamaremos de grado 0. Esto lo vamos a ver con más profundidad. También lo vamos en las siguientes clases, lo vamos a ver, repasar y ver constantemente. Porque hay muchos casos, pero básicamente si una expresión tiene un exponente 1, decimos que es de grado 1. Si tiene exponente 2, decimos que es de grado 2. Si tiene exponente 3, decimos que es de grado 3. Si tiene exponente 4, decimos que es de grado 4. Y un detalle aquí también, este es el factor literal o la variable o la incógnita. Cuando estemos hablando de números, un número no importa si tiene un numerito aquí arriba o lo que sea, siempre va a ser de grado 0, 0, siempre. Cualquier número siempre que esté solo, siempre va a ser de grado 0, por regla. Esto lo vamos a regresar a este tema más adelante. Veamos un poco del lenguaje algebraico. Decimos que el lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente tomamos como expresiones particulares. De esta forma se pueden manipular cantidades desconocidas con símbolos fáciles de escribir, lo que permite simplificar teoremas, formular ecuaciones e inecuaciones y el estudio de cómo resolverlas. Este lenguaje nos ayuda a resolver problemas matemáticos mostrando generalidades. Básicamente generalizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicaciones, divisiones, etc. Por ejemplo, para generalizar la resta de dos números cualesquiera podría expresarlo como a menos b, siendo a y b dos números cualesquiera, y en esta generalización yo estoy incluyendo a todos los números que existen. Ese es el poder del álgebra. Realmente es la relevancia del álgebra. Básicamente que me permite generalizar ciertas operaciones. Por ejemplo, la multiplicación entre dos números, yo puedo expresarla como a por b. Yo puedo expresar un número cualquiera como a, otro número cualquiera como b. A continuación veamos algunas expresiones más utilizadas en el álgebra. En el álgebra esto se lo recomiendo que lo anoten en sus libretas. Hay algunas cosas que van a cambiar. Por ejemplo, antes para la suma, a lo mejor es la única expresión que conozco, pero también se puede expresar como más, como una adición, como añadir, como aumentar. Todo eso significa sumar. Menos también lo podemos expresar como una diferencia, como un disminuido, como un exceso, como un restar. Más precisamente, por ejemplo, la diferencia entre 3 y 1, yo sé que es 2. Esta es la diferencia. Y como estas dos operaciones son iguales, entonces podemos decir que
Una diferencia es lo mismo que restar. La multiplicación, que la podemos usar como una X, la usábamos. Un por, un signo de por, también se puede expresar con un puntito, y veces por factor. Básicamente, olvídense de usar la X, o usar la cruz como signo de multiplicación, porque se confunde con la X. Simplemente por eso, olvídense de usar la X en álgebra, el signo de la cruz de multiplicación. Pueden usar el punto para referirse a la multiplicación, o pueden usar también paréntesis para multiplicar dos cantidades. Inclusive recuerden cuando tenemos una expresión como 2x y z, ni siquiera necesito poner un puntito que separe a estas variables y números para saber que están multiplicando. Simplemente están multiplicando, son diferentes. No necesito, cuando tengo dos cosas iguales, a lo mejor sí vale la pena poner x, el signo de por. Pero cuando son dos cosas diferentes como x y y, no es necesario. Yo sé que no son iguales, entonces no necesito expresar que están multiplicando, yo sé que están multiplicando. Lo mismo en la división, que también se puede expresar como división, cociente, razón, es A. Y normalmente veníamos trabajando con el signo y con la diagonal. Pero también ya este signo de división yo creo que ya no lo vamos a usar. Lo que vamos a usar es este diagonal, que puede ser usada todavía, por ejemplo, para expresar 3 sobre x. Aunque la forma más correcta no sería usar la diagonal, sería usar esta línea, 3 sobre x, para que no se preste a confusiones. Siempre que queramos dividir, podemos usar esta línea, 4 entre 8. Y así de sencillo. Algunas expresiones que se van a usar en el lenguaje algebraico es un número común cualesquiera x o a o b o c o lo que sea. El antecesor de un número. Bueno, por ejemplo, este es un número cualquiera. Su antecesor es un número atrás. Para saber un número atrás de este número cualquiera, pues simplemente le resto 1. El sucesor de un número, pues es al revés. Esta vez quiero saber el sucesor de este número cualquiera, entonces simplemente le sumo una unidad, o lo aumento en una unidad. Un número aumentado en n unidades. Son dos números que yo desconozco, pero simplemente puedo poner x más n. X es un número cualquiera aumentado en n unidades. Recuerden que en álgebra podemos usar esta palabra, aumentado, añadir. El doble de un número par. El doble de un número par. Bueno, estas dos son equitativas. O sea, el doble de un número y un número par se podría expresar de la misma forma, como 2x. Un número par es un número que puede ser dividido entre 2. ¿Sí o no? Este 2x puede ser dividido entre 2, la fuerza, porque yo sé que si lo divido entre 2 simplemente va a quedar x. El triple de un número, pues simplemente lo expreso como 3x. El cuádruplo de un número simplemente lo expreso como 4 veces un número cualquiera, que es x. El cuadrado de un número lo expreso como x al cuadrado. El cubo de un número lo expreso como x al cubo. Otras expresiones que podemos llegar a usarnos. Nos dice la mitad de un número, medio de un número. Dos expresiones, dos formas de decirlo. La mitad de un número, pues simplemente es x sobre 2. El medio de un número también es otra forma de decir x sobre 2. La tercera parte de un número es x sobre 3. Es un número dividido entre 3. Un número impar. Un número impar, recordemos que es básicamente un número que no se puede dividir entre 2. Básicamente son aquellos números que no son un múltiplo de 2. ¿Qué significa? Un ejemplo práctico, pues podría serlo. A ver, esta fórmula me da cualquier número impar. Entonces, si yo meto aquí un 1, me va a dar 2 por 1 más 1 es igual a 3. Y este 3, si lo divido entre 2, no me va a dar un número entero. Eso significa que no es par. Si no es par, es impar. Aquí vemos un pequeño ejercicio que nos dice, por ejemplo, el doble de un número aumentado en 4. El doble de un número aumentado en 4. Este me representa un número aumentado en 4. Y este 2 que está multiplicando me representa el doble de ese número aumentado en 4. Un número disminuido en 25. Un número cualquiera puede ser A.
menos 25. Disminuido, recuerden que es sinónimo de restar. El sucesor del sucesor de un número. El sucesor de un número ya habíamos visto que puede ser a más 1, por ejemplo. Y el sucesor de este número sería si le sumo otra unidad. Y esto yo lo puedo simplificar como a más 1 más 1, a más 2. 3 números consecutivos a x menos 2. 3 números consecutivos quiere decir que le sumo un 1, le sumo otro 1 y le sumo otro 1. Le sumo 3 unidades básicamente. 3 números consecutivos, por eso. Me queda x menos 2 más 3, que es igual a x más 1. El antecesor del antecesor de un número. Por ejemplo, el antecesor de un número es x menos 1 y el antecesor de este número es otro, le tengo que restar otra unidad. Entonces me queda x menos 2. 8 disminuido en el triple de un número. 8 disminuido restando el triple de un número. Triple de un número cualquiera puede ser un número aumentado en el triple de un número impar. Esto está un poquito más difícil. Un número aumentado. Un número primero lo voy a representar como a. Aumentado quiere decir que va a sumar en el triple de un número impar. El triple de un número impar vendría siendo 3 veces, por ejemplo, 2n más 1. También podría usar 2n menos 1. Eso es básicamente. Y este último ejemplo que dice la quinta parte del doble de un número par disminuido en el cuadrado del mismo número. Que está un poquito larga, pero está fácil. Recuerden, cuando tengan una expresión así, larga, fea, empecemos de lo último. Empecemos de adentro hacia afuera, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, empecemos con esta oración que dice número par disminuido en el cuadrado del mismo número. Número par, yo sé que un número par es 2n. Disminuido yo sé que es para restar. En el cuadrado del mismo número. El mismo número pues sería n. Su cuadrado sería, simplemente le agrego un signo al cuadrado. Pero ya estábamos trabajando como la quinta parte del doble. El doble de un número par disminuido en el cuadrado del mismo número. Primero nos vamos con el doble. Para obtener el doble de esta cantidad simplemente multiplico por 2. Y para obtener la quinta parte de todo esto, simplemente divido entre 5. Y aquí tengo mi expresión algebraica. Esto se llama pasar del lenguaje natural o común al lenguaje algebraico, a expresiones algebraicas. Bien, este es el fin de esta sesión. Después nos vemos en Meet para resolver dudas. Y esto es básicamente lo que vamos a trabajar en la semana.